Buenas tardes. Bien, vamos a continuar con la clase número 5 programada para el día 23 de septiembre del 2020. En esta oportunidad vamos a culminar con el desarrollo de la bolilla 6. Habíamos quedado en condiciones con respecto a la penalidad del proceso conforme la ley 24767 y tratados de Montevideo y la Corte Penal Internacional ley 26.200. Bien, un credo general sobre extradición establece que no debe ella concederse por delito de escasa gravedad. Este como primer punto. Si de acuerdo a la letra de la ley, el delito debe ser castigado con pena no menor de 1 año de prisión. El Tratado de Montevideo del año 1889, en su artículo 21, contiene la misma exigencia para el delincuente condenado. Y si fuese procesado, la pena aplicable no debe ser, dice, menor de 2 años, ¿sí? Conforme al artículo 85, inciso D de la ley 24767. También el artículo 22 establece que no son susceptibles de extradición los delitos de duelo, injurias y calumnias, y aquellos contra los cultos, pero los imputados de delitos comunes conexos por cualquiera de los enumerados sí están sujetos a extradición. El Tratado de Montevideo de 1933, por su parte, coincide con aquella letra de la ley, esto es, pena no menor a 1 año de prisión. Es requisito que tanto la acción como la pena no hayan prescripto, siempre conforme a las disposiciones legales del país requirente. Esto es, conforme al Tratado de Montevideo del año 1889, artículo 19, inciso 4, y Tratado de Montevideo de 1933, artículo 3, inciso A, y también tenemos el fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación en el caso Carmona sobre extradición del año 2006. En lo que hace al proceso de la ley 24767, la extradición no se concederá cuando el delincuente solicitado se lo quiera juzgar por una comisión especial o ser sometido a torturas u otros tratos o penas crueles, inhumanas o degradantes, tampoco cuando sea reclamado por razones persecutorias motivadas en opiniones políticas, de nacionalidad, de raza, sexo o religión, o que estas den motivos fundados de que podrán perjudicar el ejercicio del derecho de defensa en juicio. Todo esto estableció en el artículo 8. O asimismo dice el precepto legal cuando fuera condenado en rebeldía y el Estado requirente no da seguridades de que se reabrirá el caso para oír al condenado y permitirle ejercer el derecho de defensa antes de dictar una nueva sentencia. O también cuando no se cuenten con garantías de que se le computará el tiempo de permanencia en encierro durante el trámite extraordinario y el proceso que motivó el requerimiento. Estas dos cuestiones lo establece el artículo 11 en sus incisos D y E respectivamente. Entonces, la ley 26.200 del año 2007 ha tenido como objetivo la implementación de las disposiciones del Estatuto de Roma, suscripto en el año 98 y aprobado por ley 25.390 y ratificado en el año 2001. Y lo que respecta a la regulación de las relaciones de cooperación entre el Estado argentino y la Corte Penal Internacional en el ejercicio de las funciones encomendadas a este organismo por el citado instrumento legal. Así que aquel estatuto y la presente ley solo son de aplicación para los crímenes y delitos respecto de los cuales la Corte Penal Internacional es competente, por ejemplo, exterminios, esclavitud, desaparición forzada de personas y otros crímenes denominados inhumanos. A mayor abundamiento les recomiendo la lectura de la propia ley 26.200 y del Estatuto de Roma, ¿sí? que hemos hecho referencia. En cuanto al principio de la especialidad, este principio importa que el extraditado solo pueda ser juzgado o castigado por el hecho que motivó la aplicación de la extradición, puesto que si se lo quiere juzgar o penar con otra infracción o especie de pena, se necesita el consentimiento del Estado que concedió la extradición, esto conforme a artículos 19 al 29 del Tratado de Montevideo de 1889. Esta garantía es un fiel reflejo del principio de reserva de la ley penal. Es más, se haya previsto en el artículo 18 de la ley 24767.
En cuanto a la extradición pasiva activa y en tránsito, hay extradición pasiva cuando un Estado recibe el pedido y consecuentemente entrega a otro el delincuente. Hay una extradición activa cuando un Estado requiere a otro la entrega del justiciable. Hay extradición en tránsito cuando el individuo entregado al Estado requirente debe ser conducido a través del territorio de otro u otros países. En este caso se discute si la solicitud de permiso a las autoridades de las naciones por las que pasará la persona entregada constituye una nueva solicitud de extradición. Para los países signatarios de los tratados de Montevideo, de ambos, para que sea autorizado el tránsito del reo entregado, solo es necesaria la exhibición por vía diplomática del testimonio en forma del decreto de extradición. En caso de variar demandas de extradición contra una misma persona, las leyes o tratados establecen el orden de preferencias entre ellas. Cuando la extradición de una persona se pidiere por diferentes estados y el pedido se refiere al mismo delito, se dará preferencia al estado en cuyo territorio se consumó el mismo, esto es el delito. Si se tratare de hechos diferentes, se concederá la extradición al estado en cuyo territorio se cometió el delito más grave, esto es a juicio del estado requerido. Siendo hechos diferentes que el estado requerido repute de igual gravedad, la preferencia será determinada por la prioridad del pedido. Es decir, todo esto está regulado, estas consideraciones están reguladas de manera expresa en el articulado del Tratado de Montevideo del año 1940. Por otro lado, también encontramos otras clases de extradición, como ser para condenados y procesados. Según el procedimiento, puede ser simple u ordinaria. Según la autoridad a que corresponda, está la administración judicial o mixta. Según el resultado, puede ser concedida o denegada. Según la fuente, puede tratarse de una vía convencional, legal o consuetudinaria. Según la actitud del estado de refugio, puede ser ofrecida o solicitada. Según el alcance, puede ser definitiva o provisoria. Y por las personas comprometidas puede ser nacionales o extranjeros. Si la doctrina consigna que en nuestro país también existe la extradición interprovincial, en efecto la Constitución Nacional, su artículo 8 establece que la extradición de criminales es de obligación recíproca entre todas las provincias. Dicho precepto está basado en principios de seguridad jurídica. La figura de la reextradición se da cuando un Estado que ha obtenido la extradición de un delincuente para juzgarlo, para someterlo al cumplimiento de una pena, es a su vez requerido por una tercera nación, también para procesarlo o para hacerle cumplir alguna condena pendiente. La ley 24.767 en este sentido establece que sin perjuicio de la preferencia que el gobierno determine, podrá dar curso a más de un pedido y en tal caso la concesión de una extradición no preferida tendrá los efectos de una reextradición autorizada. En lo que hace al procedimiento de extradición, desde el punto de vista del Estado requerido, pueden darse tres tipos. Puede darse un procedimiento puramente administrativo, es decir, la decisión de entregar o no al reo reclamado corresponde a un órgano netamente administrativo, como puede ser un ministerio o bien el propio Poder Ejecutivo. Ejemplo de estos tipos de procedimientos lo tiene Francia, Bélgica y Holanda. Procedimiento puramente judicial, que lo tiene, por ejemplo, el Estado de Inglaterra, donde la facultad de decisión la tienen los tribunales, atendiendo a las circunstancias del caso en particular. Y tenemos un tercero, que es el procedimiento mixto, que es judicial administrativo, el cual lo resuelve el Poder Ejecutivo, pero es asesorado por tribunales judiciales. Y este último es el que sigue nuestro país. Entonces, en la Argentina, en ausencia de tratados, el pedido se hace por vía diplomática y el Poder Ejecutivo Nacional resuelve lo que corresponde. Si la resolución fuese negativa, devolverá la requisición al gobierno solicitante y si la estima procedente, se remiten las actuaciones al Procurador General de la Nación y a su vez, al juez competente para su ulterior tramitación. Por lo demás, en nuestro país todo el procedimiento de extradición está regulado por la Ley 24.767. De esa ley se desprende que la República prestará a cualquier Estado que lo requiera la más amplia ayuda con la investigación, el juzgamiento y la punición de delitos que correspondan a la jurisdicción de aquel, como que asimismo se establece que si existiera un tratado previo entre el Estado requiriente y la Argentina, sus normas regirán el trámite de la ayuda. En ausencia de tratado, la ayuda estará subordinada a la existencia u ofrecimiento de reciprocidad
y toda solicitud de documentación que se envíen se presentarán traducidas al español. Esta es una de las exigencias, ¿no?, para hacer el trámite de la extradición. Y por último, todo argentino condenado por un país extranjero a pena privativa de libertad podrá solicitar cumplir la misma en la República siempre y cuando se den los requisitos de los artículos 82 y siguientes de la ley de extradición, la 24767. Lo dicho también vale para las condenas de ejecución condicional o en libertad condicional, multa e inhabilitación, y en cuanto al extranjero condenado en el país rige lo expresado a la inversa. Esto conforme al artículo 105 que pueden leer de la ley 24767. Y por último, para culminar con la bolilla número 6, vamos a decir algo sobre, o hacer mención sobre el punto 7, que es derecho de asilo. A veces los estados conceden el derecho de asilo a determinadas personas perseguidas por delitos políticos en sus países de origen y por ello les otorgan refugio en su territorio o en buques de guerra o en sedes diplomáticas. Existen dos clases de derecho de asilo, uno territorial y otro diplomático. El territorial es el que tiene lugar en un estado específico en el que se busca refugio, burlando a las autoridades de otro. El otro opera en el mismo territorio en que está establecida la jurisdicción que persigue al aislado, llevándose a cabo, en cambio, en lo que es embajadas o consulados pertenecientes a otro país. En lo que respecta a su fundamento, que alude al mantenimiento de la paz y a la seguridad internacional, al fomento de relaciones de amistad entre todas las naciones, la realización de la cooperación internacional en la solución de problemas internacionales de carácter económico, social, cultural, humanitario, y en el desarrollo y estímulo del respeto de los derechos humanos y de las libertades fundamentales de todos, sin hacer distinción por motivos de raza, sexo, idioma o religión. El derecho de asilo está contemplado entonces en el Tratado de Montevideo del año 1889. En él se establece que ningún delincuente aislado, asilado en el territorio de un Estado, podrá ser entregado a las autoridades de otro, sino de conformidad a las reglas que rigen la extradición. El asilo es inviolable para los perseguidos por delitos políticos, pero la nación de refugio tiene el deber de impedir que los asilados realicen en su territorio actos que puedan impedir la paz pública de la nación contra la cual han delinquido, y el asilo está reservado a los autores de delitos políticos y no comprende a los imputados de delitos comunes, que sí deben ser entregados a las autoridades. Asimismo, aquello está previsto en la Declaración Universal de los Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas, su artículo 14, en la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre, su artículo 27, en el Pacto de San José de Costa Rica, artículo 21, inciso séptimo, y de acuerdo a nuestra reforma constitucional del año 1994, todos estos instrumentos poseen jerarquía constitucional o jerarquía fundamental de acuerdo al artículo 75, inciso 22 de nuestra Constitución Nacional. Bueno, hasta aquí entonces vamos a finalizar con esta clase y damos así concluido la bolilla número 6 y en la próxima comenzamos con el desarrollo de la bolilla número 7. Muchas gracias.